Tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separar? El tema de hoy, ahora sí que es venga a Jesucristo. Ahora sí que le puse ese título, realmente no hallaba qué ponerle. Y la verdad es que pensé saben que fui un poquito sarcástico, debo ser sincero. Pensé en ponerle venga y busque su milagro. O venga por su milagro. Ajá. Porque realmente el tema, si ustedes ven, dicen, bueno, este pasaje es muy claro, ¿no? A lo mejor no hay mucho por qué decirle o mucho que sacarle. Pero hermano, yo pienso que a la palabra de Dios siempre hay algo que sacarle. Y a veces nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, yo le puse así, venga a Jesucristo, y Mateo 15, 29 al 31. Vamos a ver en ese relato tan corto, ¿qué nos dice? Por lo menos el pasaje. Y vamos a leerlo, ahí se los puse en pantalla, y mejor que ustedes también lo tienen. Dice así, 29. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahí tiene el pasaje. Dice usted, bueno, ¿qué podemos decir de ese pasaje, no? Pero tiene mucho que decir, ¿no? Creo que es un pasaje donde vemos el Señor obrando. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores de Mateo. Pero aquí vemos al Señor obrando de una manera particular en un lugar diferente. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, ahora sí, para retomar un poquito de lo que venía pasando en el capítulo 15, que ya se ha dicho mucho también, ya se ha hablado de ello. Los fariseos estaban preocupados por sus tradiciones, es algo que ya sabemos todos nosotros. Dice que había mucha adoración de puros labios. Realmente previo a este evento de sanidad suceden todas estas cosas. Los fariseos preocupados, realmente el Señor llama la atención, le dice, ustedes nada más me adoran de puros labios, realmente, pero su corazón está totalmente desconectado de la realidad y de lo que yo espero, ¿no? Entonces, vemos que un corazón lejos de Dios, un corazón donde Isaías le dice que ustedes enseñan estos mandamientos como doctrina, esos mandamientos de hombres como doctrinas, cuando en realidad no lo son. Entonces, y se ubican y se preocupan más por esas cosas. Y ahorita, ¿no? Ahorita de lavarse las manos no es eso lo que contamina al hombre. Y a lo mejor hoy en día pues, estamos preocupados por lavarnos las manos nosotros, tener todos los protocolos necesarios para poder entrar a ciertos lugares. Y a lo mejor todos ponemos atención a eso y qué bueno que aprendimos. Pues estamos aprendiendo la lección y estamos tomando esas medidas. Pero a veces creo que también nos puede pasar como los fariseos, estamos más preocupados por lo que hacemos físicamente, por cuidar nuestra salud, que a veces en obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la palabra de Dios y cuidar esos detalles, ¿no? Y realmente lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, ¿no? Y si no lo dice, bueno, pues el adulterio, las malas acciones, fornicaciones, todas esas cosas salen del corazón y eso realmente es lo que contamina al hombre. Y es interesante porque Mateo usa esta palabra oír y entender, haciendo referencia a los discípulos diciendo, oigan, ustedes, los discípulos vinieron y dicen, oiga, Señor, explícanos esa palabra que no la entendemos. O sea, no nos quedó muy claro. Y bueno, no es para menos. Y el Señor como que dice, a ver, se les puede enseñar con palitos y bolitas. Oír y entender. Y la idea que nos da con entender es que se lo voy a sintetizar así en unas cuatro palabritas, unas 2, 3 frases. Esto es así, miren. Dice, lo que contamina al hombre no es el lavarse las manos, sino aquello que sale del corazón. Eso es realmente lo que contamina al hombre. Esas cosas son las que debemos preocuparnos. Y porque a veces los discípulos estaban, corto de entendimiento, y el Señor se lo sintetiza de esa manera. No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino al viento, y sale a la letrina. Eso es lo que dice Marcos 18, Marcos 5, 18, 7, 18, 19, 20 y 21. Dice, pero decía que lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. Porque dentro de su corazón, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Todas estas maldades salen
corazón del hombre. Y eso realmente es lo que contamina al hombre. Entonces, hermanos, eso es parte de lo que estaba sucediendo en el capítulo 15. Y el Señor Jesús le llama la atención a los fariseos. Después tenemos, ahora sí que, un evento en el sale el Señor Jesús de la ciudad de Nazaret, Genezaret, que va a la región de Tiro y Sidón. Petición de la mujer cananea. Vemos un evento aquí con la mujer cananea, o sirofenicia, como usted la va a encontrar en otros pasajes. Y es algo interesante porque el Señor Jesús se va a esta región y la mujer hace que le pide que no sane, y es tanta la insistencia que pues, el Señor sí la ignora. Y es un contraste a lo que está sucediendo con esta mujer, incluso lo que va a suceder en el capítulo 15, versículo 29 y 31. Porque con la mujer tardó mucho en darle una respuesta a su necesidad, mientras que con nosotros, aun cuando eran paganos, estaban totalmente, fue una respuesta inmediata, y el Señor sanó, curó, y sucedieron toda serie de sanidades. Entonces, se va Jesús aparece, la mujer aparece, los discípulos preocupados le dicen: Señor, ya despidió esta mujer que ya nos tiene fastidiada, ya no sabemos qué hacer con ella. Y bueno, la mujer es tanto su insistencia que logra su objetivo, y el Señor le dice: grande es esta mujer. Y realmente es una fe que, así que a lo mejor no encontramos en otros pasajes aparte del monte del centurión. Pero los discípulos estaban muy preocupados. La enfermedad, hermano, a lo mejor usted no puede, tal vez no esté de acuerdo, le parezca algo raro, pero tenemos muchos pasajes que dicen que la enfermedad es el resultado del pecado. Incluso dice que el resultado, o sea, que Satanás, el príncipe de las tinieblas, es quien prefiere la muerte. Él quiere, y a lo mejor por eso no celebramos la muerte, celebramos la vida. ¿Por qué? Porque el príncipe de la muerte, el que tiene o quiere controlar y quiere matarnos, es Satanás. Y la enfermedad, hermanos, viene siendo de alguna manera el resultado de nuestro pecado, el resultado de esa maldición. Y a lo mejor hoy, pues por la desobediencia, hoy estamos en esta condición, y usted sabe ver día con día, se ve en el espejo, y usted está muriendo, y yo estoy muriendo día a día, poco a poco. Y ese es el resultado. Que a lo mejor estamos preocupados por salvar la vida de lo que está pasando afuera, protegernos y guardarnos de todo lo que está sucediendo afuera. Y está bien que lo haga, porque realmente tarde o temprano nos vamos a morir. Realmente no vamos a poder hacer nada al respecto. Así que hay algunos pasajes que se los quisiera citar. Dice que Satanás es el autor de la muerte, pero usted y yo no celebramos la muerte. Lucas 13:11 y 13:16, la mujer encorvada, esa mujer que fue sanada, fue libre de su enfermedad porque Satanás la había atado por 18 años. Entonces, realmente Satanás tiene algo que ver en involucrarse en esto de la muerte. Sí, por eso no celebramos la muerte, celebramos la vida, porque realmente Dios es vida, realmente Dios nunca procuró la muerte en nuestra vida. Simplemente es el resultado de nuestro pecado, y que nos llevó Satanás a generar eso, a que realmente nos llevó hacia ese lugar. ¿Me escuchó o no escuchó? Sí. Ok. Tenemos Lucas 6:17, ¿sí? 1, 2, 3. Lucas 6:17. Dice: una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces, si se da cuenta, muchos de los milagros que el Señor Jesús realizó, pues eran personas que estaban oprimidas. Y no es que estaban oprimidas por el vecino, ni por una razón económica, ni por una pandemia, están oprimidos por Satanás. Y a lo mejor hoy nos da hasta miedo hablar de eso, ¿no? Y decimos: bueno, ese realmente es un tema que realmente los pentecostales usan. Y sí, si usted encuentra muchas tendencias pentecostales, donde realmente ellos hacen énfasis en esto, que Satanás tiene atado y tenemos que desatarlo, tenemos que tener fe, y que realmente Satanás, Dios no nos tiene atados. Y a veces se usan estos pasajes para, así que apoyar o estar de acuerdo a lo que ellos enseñan, ¿no? Pero realmente vemos que la enfermedad es un resultado del pecado de Satanás, quien quiere reinar. Así que es el príncipe de la muerte, el príncipe de la oscuridad. Entonces vemos esas cosas que realmente nos está
a lo mejor estaba pasando en este capítulo 15. De ahí vemos, ahora sí que el pasaje que realmente nos toca ver, dice que pasó una vez que Jesús terminó con la mujer sirofenicia, dice que se fue por Tiro y Sidón, subió y dio la vuelta, ¿no? Y se pasó de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó a mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de la manera que la multitud se maravillaba. Y ahora, bueno, no sé si lo tenga, pero de todas maneras es un lugar donde el Señor Jesús dio la vuelta, pues, y por Sidón, bajó por, creo que era Felipe de Cesarea de Filipo, y bajó hasta Decápolis, esa es la zona, hacia la zona sur. Y eso lo puede encontrar usted en Marcos 7:31, donde dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. O sea, aquí la traducción parece como que nos dijera como que pasó y se quedó ahí. Pero realmente la idea que da es que se introdujo a esta región y se estacionó ahí. El Señor se estacionó ahí, en Decápolis. Entonces, había tenido un tiempo de sanidad con un área mayormente judía, con el milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000, y ahora se va hacia el otro lado y vemos la alimentación de los 4,000, que es un tema que se tocará la próxima semana. Entonces vemos, dice que Jesús se sentó previo a esta alimentación de los 4,000. Jesús se retiró al monte y dice que se sentó, y claro, era una de las tareas del Señor Jesús. Llegaba a un lugar, se sentaba y predicaba y enseñaba acerca del reino de Dios, ¿no? De todo el mensaje que él traía. Pero también tenemos que entender que siendo Jesús hombre, pues estaba en un lugar donde caminó, Tiro, Sidón, Perea y bajó de escape. Yo no sé usted cuánto ha caminado, qué oportunidad ha tenido de caminar. Yo el otro día me puse el reto, ni siquiera el reto, voy a dejar mi carro al taller y me voy a regresar caminando a mi casa. Fueron un aproximado de 8 kilómetros los que caminé. Y no los caminé rápido, pero déjeme decirle que al día siguiente ya no aguantaba los pies, o sea, los tenía todos doloridos. Ahora imagínense al Señor Jesús caminando estos lugares que eran aproximadamente 30 kilómetros a Sidón, otros 50 kilómetros a Cesarea de Filipo, y de acá otros 40 kilómetros, 50 kilómetros. Era una distancia bastante grande, y yo me imagino, quiero pensar que también el Señor Jesús se cansó, estaba cansado, y él se quería apartar. Y tenemos algunos pasajes anteriores a esos donde el Señor Jesús se apartaba para orar, para tener un tiempo con su Padre, y encontramos varios eventos donde realmente el Señor se está apartando, ¿no? Y el Señor Jesús aquí se aparta, se retira a un monte, pero la gente sabía, ¿no? Sabía que estaba por ahí, se enteró, y Jesús estaba así que cansado físicamente, ¿no? Se apartó del lugar, pero dice que el Señor, al llegar a este lugar, así que la gente se acercó, y no podía escaparse. ¿Por qué? Porque de alguna manera también esta gente de Decápolis ya sabía. Si ustedes han escuchado o han leído la historia del endemoniado gadareno, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, encuentra a esta persona endemoniada, y los demonios mismos le dicen, Señor, ¿por qué aquí has venido? ¿Por qué nos vienes a atormentar? Entonces es interesante porque hacen lo contrario de lo que ellos estaban haciendo, atormentando al pobre hombre que estaba poseído por los demonios, ¿no? Y el Señor al final le dice a este endemoniado gadareno, ve, cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y sí, eso fue lo que el Señor hizo. Este joven hizo. Fue y contó y proclamó todo. Entonces esta gente de esta zona sabía lo que estaba sucediendo, sabía realmente quién era Jesús, conocían de su fama, sabían realmente que Jesús podía sanar. Y claro, no es para menos, la gente le llevó a sus enfermos, ¿no? Es aquí donde va a realizar muchos milagros, y entre ellos la alimentación de los 4,000. Incluso en Mateo 4:23, si usted lo busca ahí y lo lee, dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria
le trajeron a los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Entonces, esta gente conocía, aunque era una localidad mayormente gentil, realmente vemos que el Señor aquí hace una obra especial y vemos que esta gente trae a sus enfermos y no podían, no lo dejaban tranquilo, ¿no? Realmente el Señor Jesús era hombre también se cansaba, y vemos que realmente ahí también se reconoce que era Hijo de Dios, que vemos que Dios obrando a través de Jesucristo, ¿no? De ahí encontramos que dice que se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos más, y lo pusieron a los pies de Jesús. Había una necesidad inminente, hermanos. Jesús responde de una manera sencilla, práctica, directa, y no solamente creo que yo no pienso que esta gente venía nada más para escuchar el mensaje de Jesús. La gente quería ser sanada, y a lo mejor hoy en día, bueno, si usted pusiera su anuncio ahí afuera, se cura la gente, venga y pare de sufrir, aquí les solucionamos su problema. Entonces seguro que usted tendríamos fila allá afuera, la gente buscando ser sanada, ser curada. Pero dice que la gente se acercó no simplemente para ver lo que enseñaba Jesús, y a lo mejor ni pensando, pero quería que la gente, que esta gente enferma se sanara, fueran curados. La gente buscaba ser sanada, no simplemente espiritual, pero sobre todo físicamente, ser ayudada a familias, personas que estaban sufriendo, estaban luchando. Y hoy en día hay muchos hermanos que están sufriendo, están luchando con una enfermedad y están preocupados, amor, por esa enfermedad, y a lo mejor ver a su familiar o su pariente partir, ¿no? Ahora, el Señor Jesús ni siquiera, si se dan cuenta, muchas de las personas que sanaban ni siquiera eran creyentes, no eran personas que creían en Él. Aunque muchos pasajes nos dicen que realmente cuando veían estos milagros, algunos creyeron y otros no. Entonces, aquí la gente no se presentó ni se preguntó, y dijo, ok, ¿eres salvo o no eres salvo? ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Qué es lo que crees? ¿Primer milenialista? ¿Qué es lo que eres? ¿No? No le consultó, no le hizo un cuestionario para saber si te puedo sanar o no. Simplemente el Señor vino y suplió una necesidad. Curó muchos enfermos. Así que tu Salvador, Él sana a los enfermos, lo pone a los pies de Jesús y los sana. Estos eventos previos, así que era una comunidad mayormente gentil, sí había los judíos, pero realmente vemos que los que venían eran gente pagana, gente que realmente ni siquiera había escuchado de Jesús. Y yo me preguntaba, de muchos de los que traían consigo a estos enfermos, ¿qué pasó con los que los traían? O eran sus amigos, o eran personas que ya habían creído en Jesús como su Salvador, conocían y sabían las enseñanzas de Jesús, o simplemente eso, vamos a llevarlos a ver si los sanan, ¿no? Pues, así que llegó el curandero, llegó el curador, vamos a hacer todo lo que se preocuparon por sus amigos, por aquellas personas queridas, ahora eran sus parientes. Yo no sé realmente si eran creyentes o no, aunque muchos dicen que creían, pero otros no. Entonces, a veces puede ser que mucha gente se acerca, y usted a lo mejor lo ha escuchado, ay, tú que estás más cerquita de Dios, ¿por qué no le oras al Señor? A ver, si te escucha, a ti se escucha, a mí no. No, a veces es una relación personal, no es algo que el Señor hace en comunidad, ¿no? Realmente es una relación personal. Pero me llama la atención que realmente estas personas, los que trajeron a los enfermos, ¿qué de ellos? ¿Ellos también necesitaban ser sanados o no? Yo pienso que sí, también necesitaban a Cristo, no nada más los enfermos, ¿no? Pero vemos que realmente su primera necesidad, su primera preocupación era la salud física. Se acercó mucha gente, y si vemos en Juan 6, 26, 2 y 26, vean, vamos a ver por qué mencionamos esto. Juan 6, 26, se los voy a leer, si quieren buscarlo ustedes ahí, el 6, 2, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Entonces realmente, si se dan cuenta, el foco realmente no era, ay, qué interesante lo que el Señor Jesús enseña sobre el reino de Dios. No, simplemente le seguían por los milagros que el Señor hacía. Y el foco realmente aquí es los enfermos, para ser sanados. Entonces mucha gente a veces llega a la iglesia buscando ser sanada, que se solucionen los problemas, pero no han solucionado, usted no les ve ni el polvo.
Entonces, puede sucederlo, ¿no? Que tenemos personas así, conocidos así, ¿no? Que realmente vienen, son simpatizantes, quieren una sanidad para su pariente. Y es interesante porque he visto a través de las peticiones de oración que se pone a través de la plataforma, dice, oremos por la familia de estos, que están enfermos, están entubados y no sabemos si van a sobrevivir, para que el Señor los rescate. Pues si no lo rescata de acá, no creo que lo vaya a rescatar espiritualmente, porque una vez muerto, se acabó el partido. Entonces realmente no están pensando a lo mejor, ¿por qué no antes les compartimos el evangelio antes de llegar a la situación difícil? Pero bueno, qué bueno que viniste a buscar ayuda, que llegaste al lugar correcto, a la persona correcta. Pero realmente, listo, pues yo no sé qué va a pasar, pero lo más probable, unas mientras te entuban, no sobrevives. Entonces, y esas son personas que ni conocemos, usted ni yo conocemos, claro. Así que creo que para consuelo de los familiares vamos a orar y a ver qué el Señor dice, ¿no? Y no me cabe la menor duda de que el Señor tenga misericordia de algunos, pero de otros, y la mayoría de algunos, han muerto. ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué les decimos? A veces no tenemos ni palabras para consolar la situación, ¿no? Entonces, la gente se acercó. Jesús era conocido, por supuesto, era conocido en esta zona, sí, era conocido, sabía lo que hacía, conocía de sus milagros, y se fueron puestos a los pies de Jesús. Entonces, y es triste porque hace que la gente se acerque en esas situaciones. Cuando hay una necesidad material, una necesidad física de salud, se acerca. Debería ser al revés, pero la realidad es que no es hasta que realmente tenemos la soga al cuello o tenemos el agua que nos está ahogando, es que nos acercamos, venimos a Él, ¿no? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Realmente la gente tenía interés en el Evangelio? Algunos tal vez. Pero realmente el Señor me dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, porque les soluciono sus problemas y para de contar. Pero realmente ustedes no están interesados en lo que yo enseño. Aunque el Señor Jesús dice, tuvo compasión de ellos y después dice, han estado conmigo 3 días. Entonces, yo no sé si estaban haciendo fila por 3 días para que sean sanados o simplemente no quedaba de otra, pero tenían que escuchar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Señor se lo tenían que aventar. No había opción para ellos, ¿no? Entonces, fueron a los pies de Jesús. Entonces, dice, los sanó. Entonces, y el Señor es interesante porque en Juan le sigue diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero creo que las personas hicieron bien, vinieron a la persona correcta, vinieron a Jesús, y eso es bueno, eso es loable, porque realmente, cuando veía un comentario de allí, dice, cuando el Señor obra, cuando tu esperanza termina, todas tus posibilidades terminan, es cuando el Señor empieza a obrar. Cuando ya no tiene más opciones, es cuando el Señor puede obrar. ¿Y creen que el Señor puede ayudar? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Entonces, dice, se le acercó mucha gente, lo pusieron a los pies de Jesús. Ahora, muchos querían tocarle. Tenemos la mujer del flujo de sangre, dice que le tocó, y la otra mujer que estaba atribulada por muchos años. Mucha gente estaba sufriendo, le había aplicado el reino de Dios, había estado con él 3 días. Toda esta aflicción que se acercó y lo pusieron a los pies de Jesús. Es interesante porque en muchos pasajes nos da a entender la necesidad del hombre de venir a Cristo. Venir a los pies de Jesús y ver la soberanía de Dios y el control que tiene sobre los hombres y sobre todo lo creado, ¿no? Algo muy interesante, así que, ¿qué pasó con los que lo traían? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué no estaban interesados en los enfermos y no ellos mismos? Entonces, vemos que a lo mejor, tal vez algunos creían en él, tal vez otros simplemente eran simpatizantes y vieron la oportunidad de ser sanados y los trajeron, ¿no? Fueron a los pies de Jesús. Encontramos muchos pasajes donde vemos que Dios obra de una manera muy interesante, pero al final el resultado es que el Señor los sana. A los pies de Jesús, hay muchos pasajes que hablan acerca de los pies, ¿no? La gente se sentaba a los pies de Jesús para aprender, y tenemos muchos ejemplos, tanto en las montañas como con María y Marta, a lo mejor, que estaban a los pies de Jesús. Al final todos
pues adoran al Señor, ¿no? Y vendrán a los pies de Jesús. Encontramos algunos pasajes como Zacarías 14:4, que dice, y se arremaron sus pies en aquel día sobre el monte de Sorío. Y vemos que Dios tiene el control y tendrá el control en el futuro, ¿no? Muchos otros pasajes como Nahum dice que las nubes son el polvo de sus pies, hablando de la ira vengadora de Dios. Entonces realmente vemos que Dios tiene el control sobre las cosas, ¿no? Entonces, bajo sus pies también se denota que la presencia majestuosa de Dios, la relación de adoración a Dios, denota también la derrota de los enemigos, cuando Dios pone a los enemigos bajo sus pies. Los pecadores mismos venían a los pies de Jesús, los adoradores venían a los pies de Jesús. Jairo, la mujer pecadora, el endemoniado gadareno, la mujer del flujo de sangre, los leprosos, Pedro, la pesca milagrosa, todos venían a los pies de Jesús. Entonces es una expresión que usted lo va a encontrar en muchos de los evangelios, y es algo maravilloso. Así que estas personas trajeron a los cojos, a los enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Éxodo 20:10 dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalosado de zafiro, semejante al cielo. Ese es un momento cuando el Señor se presentó en la montaña del monte Sinaí, y se presenta delante de Aarón, Moisés y de los 70 ancianos. Vemos la soberanía de Dios, el control que tiene Dios, y que el lugar que está pisando es un lugar santo, ¿no? Mateo 28:9 dice, la resurrección de Jesús, se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, ahí vemos otra vez los pies de Jesús. Juan 12:3, la mujer pecadora ungió los pies de Jesús. Entonces vemos que todas las personas tenemos que en un momento dado venir a los pies de Jesús, llegarnos a los pies de Jesús, y Él nos está esperando con las manos abiertas, con los brazos abiertos, ¿no? Vemos la soberanía de Dios en todo, ¿no? La presencia majestuosa, la gente necesita escuchar, y Salmos 8:6 dice, ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Entonces, ¿se dan cuenta? Dios está en control. Incluso decimos, la propia palabra de Dios dice que el estrado, la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, vemos en la soberanía de Dios sobre las naciones, incluso cayendo bajo sus pies en el Salmo 45. Y al final de los tiempos dice que toda rodilla se doblará. ¿Lo crees o no? Seas creyente o no, dice que toda rodilla se doblará. Tenemos en Filipenses 2:10 y Romanos 14:1. Es algo que va a suceder. La persona, todo el mundo tendrá que doblarse ante los pies del Señor. Mateo 15:30 se traen consigo, que es lo que estamos leyendo. Y Lucas 8:41, Jairo dice que se postró a los pies de Jesús para que sane a su hija. Así que la gente trajeron a los enfermos a los pies de Jesús, vinieron a la persona correcta. Ahora, ¿tú a quién vas? ¿Yo a quién voy? Creo que a lo mejor lo primero que hacemos cuando algo nos está pasando, una enfermedad, lo primero que corremos es o al neumólogo, al doctor, no sé, buscamos la ayuda. Y a veces no venimos luego primero a Jesús, a los pies de Jesús. Ahí córrele porque esta situación se está poniendo en peligro y corremos al doctor. Y está bien que lo hagas, pero realmente a veces no pensamos, y a lo mejor hasta cuando ya estamos con el doctor decimos, Señor, ayúdanos, y oramos al Señor, ¿no? Y a lo mejor, y sí, es que nos obra de una manera especial, no en particular. Así que, ¿a quién vamos? ¿Vamos primero a Jesús o a quién? Filipenses 2:10, toda rodilla se doblará, fue lo que dijimos. Vemos las maravillas de Dios en el 31. Ahora, en esto de las maravillas de Dios es interesante porque si yo le digo, esta gente estaba alabando al Señor, estaban maravillados de ver, decía, a los cojos caminar, a los sordos oír, al mudo hablar. Estaban maravilladísimos, enfocadísimos en que realmente cómo el Señor hacía todas estas cosas, ¿no? Si yo le dijera ahorita, ¿saben qué? Yo salgo todos los días y para mí es un milagro que no me contacten. Eso es un milagro, es que lo levante de los muertos, que cure una enfermedad. Pero déjeme decirle, para mí es un milagro el hecho que yo esté acá. Todos los días hubo personas totalmente diferentes. Y algunos me ha dicho que creen, tuve el COVID, pero ya lo pasé. Y otro, pues fíjate, es que mi mamá está enferma y no sé qué hacer con ella y tiene el COVID. Es casi que me meto en mi boca bolsa, ¿no? Y me trato de cubrir. Entonces, para mí es un milagro. Y ahora el proceso no es de maravillarse, pero para mí es una maravilla, porque digo, Señor, hasta aquí me has guardado. La probabilidad de que yo sea contagiado es muy alta, pero aquí sigo, ¿no? Entonces,
Gracias al Señor porque veo que Dios, yo me maravillo de ver cómo Dios me guarda. Cada día que salgo, así que salgo en fe, confiando que voy a regresar. De aquí voy a terminar, a lo mejor voy a salir y durante la semana espero poder regresar a mi casa con bien. Pero de aquí no sabemos. Entonces, realmente vemos que la multitud se maravillaba al ver estos cojos andar, ¿no? Todos estos enfermos ser sanados. Pero a veces las cosas sencillas, a lo mejor si una persona se salvó, usted no dice, ay, qué maravilloso. A veces ni lo celebra, y lo dice, y dice que los ángeles hacen fiesta cuando sucede eso. Entonces, esta gente estaba más enfocada en la enfermedad, en la problemática física, y no tanto en la espiritual. Esa era su primera necesidad, su primera situación, su primera lucha, su primer dolor, su primera necesidad. Marcos 7:31, la gente estaba sumamente asombrada y decían, todo lo hace bien, hace oír los sordos y hablar a los mudos. ¿Cómo ven? La gente se quedaba maravillada, todo lo hace muy bien. Pero sí, claro que sí. ¿Su fama era conocida? No nos dice que reconocieron a Jesús como el Mesías. Pues el Señor sabía que los querían algunos por interés, ¿no? No obstante, es muy posible que sí, muchos creyeran, ¿no? Estaban totalmente admirados, emocionados de lo que estaba sucediendo, lo que estaban viendo. Realmente la gente se quedó así que con el ojo cuadrado, maravillado de ver estos milagros. Entonces, realmente si se dan cuenta, el enfoque no es tanto, a veces leemos el pasaje, no es tanto en lo que el Señor decía, sino en lo que estaba pasando en el evento mismo. Gente hablar, mudos oír, gente caminar, ser sanados. Entonces, es interesante, ¿no?, ver cómo somos las personas. Dice Mateo 12:13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada. Sanó la mano totalmente completa. Entonces realmente el Señor Jesús cuando sanaba, no sanaba a medias, sanaba totalmente completo. O sea, era una persona normal, que podía tener todas las funciones de su mano. Entonces él no hacía las cosas a medias. También dice, antes de los milagros, la gente puede responder de diferentes maneras. O sea, aquí la gente, a lo mejor, respondió con mucha fe, con mucha credibilidad. Se quedaron ya maravillados. Tal vez respondieron con fe al llamado de Jesucristo. Algunos respondieron con asombro, como en este caso, con alabanza y adoración, como la mujer pecadora, con poner más atención a la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo respondemos nosotros ante estos eventos, ante alguna situación en la cual vivimos? O puede responder de una manera negativa, con una respuesta temporal ante los milagros, algo que me soluciona el problema, pero ahí nos vemos. Ya cuando venga otro problema, lo volvemos a ver, ¿no? O a lo mejor mucha gente reaccionó con miedo, o con dureza de su corazón. Y eso, así que encontramos a los fariseos, realmente había dureza en su corazón. No creían, incluso estaban viendo que estaban perdiendo parte de su gente, porque dice, nos va a quitar la gente, realmente vamos a perder todos los adictos, todos los seguidores, y se van a ir con él. O muchos van a responder con oposición. Y muchos de los evangelios que vemos que los fariseos, los saduceos buscaban cómo destruir a Jesús con oposición, o con desobediencia, o con celos e incredulidad. Entonces, hay muchas maneras en que podemos responder. Por lo menos en este pasaje, vemos que la multitud se maravillaba. Creían o no creían, pero se maravillaron ver los milagros del Señor. Juan 5:9 dice, y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Hablando del paralítico de Betesda, ¿no? Incluso tenemos el otro paralítico, cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, ¿no? Entonces, yo creo que cuando los fariseos le reclamaron que solamente Dios tenía la capacidad de perdonar pecados, yo no sé cómo se habrían quedado las personas que trajeron al enfermo, al paralítico. Oye, espérame, lo trajimos para que fuera sanado. Y al Señor, al oír el Señor Jesús que le decía, tus pecados te son perdonados, no lo trajimos para eso. Entonces realmente, pero vemos que el paralítico responde también con fe. Creyó y se levantó, ¿no? Pero vemos que realmente a lo mejor la gente se reclamó, algunos respondieron con asombro, otros con oposición, con desobediencia, otros con dureza de corazón, pero de alguna manera
vemos al Señor obrando de una manera muy especial. Dice, y glorificaban al Dios de Israel. Al ver sanar, se maravillaron al ver sanar a los cojos, a los sordos, a los mudos, y glorificaron al Dios de Israel. Y aquí veo que realmente pues entendemos que está en una zona meramente o mayormente gentil, y la gente pues sí dice, vamos a adorar al Dios de Israel. Estamos adorando al Dios de Israel, porque a lo mejor no era ni su Dios, era el Dios de Israel. Pero vemos acá al Señor, ¿no? Obrando, la gente buscaron sanidad, este pueblo gentil y pagano. Vemos desaparecer todas las enfermedades, toda la enfermedad ante el Dios de Israel, Jesucristo mismo. Vemos al Dios de Israel, Cristo mismo, conquistando al mundo pagano con su amor, o la manifestación misma del cielo, Cristo mismo que bajó del cielo, dando sanidad al alma y al cuerpo, la cual termina glorificando al Dios de Israel. Es imposible, hermanos, no gritar, no adorar a Dios, no alabar ante tales maravillas. Sería ilógico, ¿no? Para el mudo, a lo mejor, para el sordo, para el ciego, quedarse callado era minimizar realmente lo que tenía, minimizar su enfermedad, como que no era algo importante. Entonces, no me pueden manejar a los ciegos, ¿no? Los dos ciegos pidiendo misericordia al hijo de David, y realmente no sucederá algo tan especial como es la sanidad de su cuerpo y ver el glorioso reino de Jesucristo, el glorioso control de Jesucristo, sanándolo. Estos hombres no se quedaron simplemente sentados a los pies de Jesús, adoraron, alabaron, respondieron, glorificaron al autor de la vida, al Dios de Israel, valoraban a Dios por lo que realmente es, por su esencia misma. Es reconocer el verdadero carácter de Dios, al que no conocían y entendían, es un Dios personal que se relaciona con su pueblo. Y aún con aquel que no lo conoce, Dios obra. Dios obra. Entonces, Juan 7:23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojéis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre. O sea, era ilógico, ¿no? Estaban preocupados por sus tradiciones, preocupados por una situación más impráctica, de ritual, que realmente preocuparse por la gente. Entonces, hermanos, yo no sé cuál es tu situación actual, yo no sé qué es lo que vives, no sé si tengas parientes, familiares enfermos, no sé si tengas familiares que ya no están. Pero una cosa sé, creo que si nos acercamos a los pies de Jesús, vamos a recibir la respuesta correcta, vamos a recibir la ayuda correcta. Y si, yo no sé, tú crees realmente que Dios te puede ayudar, que Cristo te puede ayudar. Porque a veces pensamos, sí, Cristo me ayuda. Cuando todo va bien, Cristo me ayuda. Y cuando las cosas van mal, creo que todavía no Dios te puede ayudar. Creo que Dios puede ayudar. Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer milagros todavía. Y a veces hasta decimos hasta con miedo. Y es que no, es que si yo que no quiero darte falsas expectativas, ¿no? Pero realmente Dios ha levantado gente. Hemos escuchado el testimonio. A lo mejor no va a ser tu caso, a lo mejor no va a ser mi caso. Pero lo importante es que vengas a los pies de Jesús, te acerques a la persona correcta, a Cristo mismo. Él está ahí esperándonos para sanarnos. Y Él está interesado primeramente en mi alma, en sanarme espiritualmente. Y sí, lo físico, fueron muchos sanados, muchos recuperados. Pero a la fin tuvieron que morir otra vez, porque es el resultado de la muerte, es el resultado de la paga del pecado, la muerte. Entonces, tuvieron que morir. Entonces, ahora, ¿qué podemos concluir, no? Amor, de estos 3 versículos. La gente atendió. ¿Jesús atendió a la gente? Sí. La gente se acercó a Jesús. Hicieron bien, se acercó a Jesús. La gente puso a los pies de Jesús sus necesidades. Excelente. Fue algo muy bueno. Tomaron una buena acción y recurrieron a la persona correcta. ¿Jesús respondió a la necesidad de la gente? Sí respondió. Y a lo mejor y hasta respondió de una manera tan rápida que fue lo que no sucedió con la mujer cananea. La mujer cananea rogó y rogó, peleó, se humilló y entendió cuál era su posición, pero al final el Señor reconoció su fe y no tanto lo que iba a hacer por ella. Grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Y esta gente, a la primera, luego, sanidad. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué, Señor? O sea, ella les hiciste drogada y aquí, luego, ¿no?
Y algunos de ustedes se preguntarán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y aquel pues, ya está corriendo, y yo nada. Podemos quejarnos. ¿Jesús responde a las necesidades de la gente? Sí. ¿La gente creyó que Jesús podía ayudarle? Sí creyeron y por eso se presentaron. Ya sabían, que habían escuchado del Evangelio y habían escuchado de los milagros que había hecho Jesús. Entonces, claro que puede ayudarnos. Se acercaron a la persona correcta, lo hicieron y recibieron lo que realmente necesitaban. ¿Jesús sanó a la gente? Sí, la sanó. La gente se maravilló, también se maravilló. La gente glorificó al Dios de Israel, ahí lo vemos, ¿no? Entonces, ahora, para mí, Jesús atiende nuestras necesidades y a lo mejor dirás tú, bueno, pues ni sé porque ayer lo comí y mañana no sé. Y hoy estoy sana y quién sabe mañana. Pero yo creo que sí, Jesús atiende nuestras necesidades y no nos va a dejar solo. No nos va a dejar solo. Tenemos una gran oportunidad de venir a los pies de Jesús, no solo en la necesidad física, pero sobre todo en la espiritual, ¿no? Realmente nuestro corazón debe latir cuando estamos delante de la presencia del Señor, delante de su majestuosidad, sea bueno, sea sano, sea con abundancia, con poco, como decía Pablo, con mucho, con poco, pero entender que realmente Jesús puede sustentarme, puede guardarme y cuidarme. Jesús responde a nuestras necesidades, sí responde. Que no sea conforme a lo que tú deseas, pero sí responde. ¿Crees que Jesús, el Dios encarnado, puede ayudarte? Yo lo creo. Yo creo que sí puede ayudar. Y nos ha ayudado, ¿no? ¿Jesús puede sanar también? Yo creo que sí, Jesús lo puede sanar. ¿Puede hacer milagros? No creo que sea nada más un Cristo, un Jesucristo sanador de los primeros siglos y hoy no sucede eso. Creo que Dios quiere sanar nuestra alma, pero también puede sanar nuestra vida física. Así que, hermanos, glorifica al Dios de Israel, cualquiera sea tu situación. No esperes nada más glorificar a Dios cuando las cosas te salieron como tú esperabas. Sanó, se curó, se proveyó, el Señor te dio lo que necesitabas. No esperes nada más glorificarle a Él cuando suceden esas cosas. Glorifícale aún en medio de esta pandemia. Glorifica su nombre aún que no tengas a lo mejor para la mesa. Glorifica al Señor aún en medio de la situación de pérdida de parientes, familiares y amigos. Y aún a lo mejor en tu propia vida. Porque hoy estás acá, yo estoy acá. Pero yo no sé qué va a pasar mañana. Así que un día a la vez el Señor nos va a llevar y decir, Señor, aquí estoy. Gracias porque hoy me levanté. Hoy me diste lo que necesitaba. Hoy proviste lo que necesitaba. Y aquí estoy dándote la honra y gloria, Señor. Y gracias a Dios por su fidelidad y por su cuidado. Así que vamos a orar y vamos a orar por los enfermos, por esos hermanos, amigos, conocidos que están luchando con una enfermedad y que a lo mejor mañana no se levantarán de ese lugar. Pero que realmente el Señor nos muestre su fidelidad para con la familia, para con nosotros, y así que un día a la vez, un día a la vez. Vamos a orarnos. Padre, te agradecemos por este momento, Señor, que podemos compartir, podemos pensar, Señor, en cuán grandes cosas hiciste por este pueblo, Señor, por estas comunidades, Dios, que aún cuando no te conocían o te seguían por una necesidad, por un interés material, físico, Señor, tú cumpliste y lo hiciste con un propósito, no solamente enseñar que tú eras Dios, o tú eres Dios, pero mostrar, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo, no solamente de perdonar pecados, pero también de sanar físicamente, Señor. Gracias por tu fidelidad y queremos rogar, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están luchando, por aquellos, Señor, que están sufriendo y hoy se duelen algo por la pérdida familiar. Pero, Señor, nos consuela porque, Señor, la vida te pertenece a ti, no la muerte. La vida te pertenece a ti y tú, Señor, nos la darás. Y simplemente estamos a un paso, en una transición, en un peregrinar, y en un momento dado tenemos que enfrentarnos con esa realidad y pasar delante de tu presencia, Señor. Gracias por estos familiares y rogamos que los confortes en estos momentos críticos de lucha, de tristeza, a lo mejor, o de angustia, Dios. Ayúdales, porque realmente es una situación donde su fe, nuestra fe puede ser menguada, puede ser minimizada, Señor, y podemos dudar, pero ayúdanos a descansar, a confiar ciegamente, Señor, ciegamente en ti,
sabiendo, Señor, que tú tienes control soberano sobre nuestra vida y sobre todo lo que suceda, Señor. Gracias, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.